Bueno, lo primero es que no tengo que explicarles a ustedes que hemos entrado en un siglo lleno de tensiones, ¿verdad? Mucho más complejo y diverso que todos los anteriores y con niveles de conocimiento y acceso al conocimiento nunca antes vistos en la historia humana. La velocidad y la simultaneidad con que ocurren grandes cosas nos tiende a marear, nos extravía, nos hace perdernos un poco. Pero si uno se detiene por unos minutos para observar qué es lo esencial, lo que está en la base como de las grandes tendencias del planeta, la verdad es que se encuentra con dos grandes contradicciones cuyo cruce permite ubicar siempre gruesamente, tampoco con la precisión que uno querría, a los conflictos y a los líderes que las representan. La primera contradicción es la que enfrenta al proceso de globalización con el movimiento, la tendencia de la antiglobalización. Para ponerlo en términos de personas, digamos, entre quienes se sienten globales, ciudadanos del mundo, ciudadanos sin fronteras, multiculturales, multiplurales, para los cuales la revolución tecnológica ha sido la realización de sus sueños, ¿no? Y versus aquellos que se sienten locales, ciudadanos de su tierra y de su cultura, conservadores de un tesoro transmitido por generaciones, para los cuales la misma revolución tecnológica es una amenaza, un objeto de confusión y de enredo. El economista Nouriel Roubini dijo en estos días que ante la próxima recesión mundial de llegar, la posible recesión mundial, sería precisamente un golpe contra la globalización, pero él lo considera un golpe contra un proceso que es, por otro lado, irreversible. La segunda contradicción es la que enfrenta a la tradición liberal con lo que se ha dado en llamar ahora el mundo iliberal. Entre los liberales hay que situar a toda la tradición libertaria, todos los que aman la libertad sin restricciones, no solamente en el plano personal, sino también en el político y en el económico. Estos liberales en general defienden la democracia como sistema político y el mercado como sistema de asignación económica, mientras que entre los iliberales se encuentran todos los que estiman que el exceso de libertades ha perjudicado el orden social y ha permitido el abuso económico. En su extremo, los iliberales son antidemocráticos y autoritarios y han aumentado en todo el mundo, particularmente en Europa, como reacción a las olas migratorias y a la crisis de las instituciones. Si se hace el cruce de estas dos tensiones, uno obtiene un cuadro en el que más o menos se puede ubicar a los líderes e instituciones de todo el mundo, siempre teniendo en cuenta que muchos de ellos tendrán más de una posición según la política del que se trate o según las reacciones a ciertos problemas. En el cuadrante, digamos, de la global liberal, por así decirlo, podrían situarse, por ejemplo, la Unión Europea, Angela Merkel o instituciones de otro tipo como Greenpeace, Google, ¿no? E incluso todavía Trump, a pesar de su rampante proteccionismo comercial. En el cuadrante global y liberal estarían en distintos grados, ¿verdad?, Putin, Xi Jinping, Singapur, Arabia Saudita, en fin. En el cuadrante local y liberal, ¿verdad?, están todos los populismos de Europa Oriental, Bolsonaro, Evo, nuestro vecino, Kim Jong-un en el extremo, ¿verdad? Y en el último cuadrante, esos fenómenos raros como Cataluña, el Brexit, Hong Kong, Nueva Zelanda, en fin. Estas contradicciones son nuevas solamente en su radicalidad. Como ideas pudieron estar presentes desde mediados del siglo XX, pero su materialidad se ha expresado solo en los 19 años que llevamos de este siglo, cuando las comunicaciones, el conocimiento y la tecnología se han fundido
para producir eso que estamos percibiendo como una nueva humanidad. Este panorama ha sembrado entre las instituciones y sistemas ideológicos tradicionales no solo desconcierto, sino una cierta idea de fracaso como la que se constata hoy tanto entre los liberales como entre los tradicionales conservadores. Pero también si uno observa hacia dónde, en qué sentido, con qué dirección se está moviendo el conjunto como de la cultura humana, la posición del hombre en la historia, la posición del hombre en el planeta, uno diría que la línea del progreso no sigue ninguna de estas dos contradicciones, sino más bien una diagonal, ¿verdad?, que las atraviesa a ambas. En algún punto de esa diagonal se proclamaron los derechos del hombre, en otro punto la libertad de expresión, en otro punto la democracia. En algún punto está, no sé, Aristóteles, en algún otro está Darwin, Einstein tal vez, ¿verdad? Esta flecha no nos proporciona certidumbres políticas ni económicas, pero nos ofrece un indicio sobre la escala de valores que está prevaleciendo en el mundo, los patrones de conducta de los cuales ya no nos podremos escapar, los elementos que llamaría un nuevo cuadro valórico. Voy a proponer 4 megasistemas, cada uno de los cuales nos empieza a obligar a que tomemos posición y decisiones, problemas ante los cuales no va a ser útil la indiferencia. Ningún candidato a nada va a poder prescindir de estos temas en el futuro, ni tampoco las personas ni las empresas. El primero de estos mega problemas o mega temas, digamos, es la tecnodisrupción, o sea, todo aquello que son tecnologías disruptivas y que cambian completamente la manera de concebir las cosas que teníamos, ¿no? Que producen incluso una ruptura con lo que imaginábamos para producir. Aquí yo ubico como 5 subtemas importantísimos. El primero es el de las tecnologías de la salud, que ya han alargado la vida, ¿verdad?, pero que ya nos empiezan a hacer pensar en que hasta se podría eliminar la muerte, como dice Harari. Podríamos crear nuevos seres biológicos, incluso humanos, o incidir en su constitución, digamos, ¿no? Ese es el primer subespacio. El segundo es el de las tecnologías de materiales y procesos industriales, que, bueno, que nos están permitiendo fabricar cosas de maneras inimaginables. Hay que pensar en las fotocopiadoras 3D, por ejemplo, o 4D. Luego están las tecnologías de interconexión humana, que ya han hecho que estemos como a un clic de distancia unos de otros en cualquier punto del planeta. La robótica, ¿verdad?, que ya desde hace unos años viene liquidando empleos mecánicos y no tan mecánicos. Estamos a un pelo de que los robots entren en masa a nuestras oficinas y a nuestras casas. Y por último, como un quinto campo, la inteligencia artificial, que está de la mano con la robótica, pero que es 1000 veces más potente, porque supone sustituir procesos intelectivos que creíamos antes exclusivos nuestros. Para que no crean que esto es fantasía, les voy a presentar a la primera víctima de esta tecnodisrupción, que son justamente los medios de comunicación, mi empleo, ¿no? Esta es la última portada impresa de la revista Newsweek, que ya no soportó la posibilidad de vivir solamente en Internet. Bueno, un segundo tema de grandes magnitudes, ya la ministra mencionó algunos de sus aspectos, pero yo he preferido llamarlo antropoceno, ¿verdad? Este es un concepto que está en discusión entre los científicos, significa gruesamente que estamos en una nueva era geológica, que es la primera en la que el ser humano incide más sobre el planeta que viceversa.
Pero mientras esta discusión académica se resuelve, igual ya podemos distinguir efectos por lo menos en 5 campos, ¿no? Perdón, en 4 campos. Primero, tenemos una crisis inminente de recursos naturales. Ya hay escasez de agua y alimentos y en cosas de tiempo la va a haber sobre otros elementos. Veamos lo que pasa en la Amazonía en estos días, digamos, ¿no? Y que nos obliga a preguntarnos y a discutir con el gobierno brasileño, ¿la Amazonía es brasileña o es del mundo? Luego está el tema del cambio climático, ya mencionado por la ministra, no tengo que entrar en detalle. Luego el problema de la extinción de especies, que ha avanzado a un ritmo dramático y que significa ir privando al planeta de la biodiversidad con que funciona. Y luego el problema de la basura y los desechos, que alcanza niveles más y más alarmantes a medida que aumenta la población y la producción de bienes. Un tercer campo de definiciones es el que nos espera con los cambios demogeográficos, que generan por lo menos 3 problemas de gran escala. Primero, una nueva geopolítica completamente desconocida de ingresos y crecimiento. No, me atrasé con las láminas. Ahí. Hoy día sabemos que el centro del Producto Bruto Mundial está pasando desde Occidente, o sea, del área Estados Unidos-Europa, hacia el subcontinente indio y Asia, lo que va a significar una nueva distribución del poder. La guerra comercial entre Trump y China, en mi opinión, es un anticipo de esa transferencia de poder. Hay una nueva distribución etaria, hay gente cada vez más vieja en los países cuya población es decreciente, que en general son los países ricos, y hay gente cada vez más joven en los países con población en expansión, que suelen ser los más pobres. En unos años más, el grueso de la población ya no va a estar en Occidente, y ni siquiera en la inmensa China, como todos creíamos, sino en el subcontinente indio, o sea, lo que forman India, Pakistán, Bangladesh. Bueno, este es un segundo tema. Y el tercer tema es el de las migraciones, que ya lo conocemos y que son multifactoriales. Hoy se relacionan con la huida de la guerra y de la pobreza, pero mañana puede ser con la escasez de recursos, con el cambio climático. Enormes cantidades de población con capacidad de alterar la fisonomía de lo que antes llamábamos nacional, ¿no? Teníamos una cierta certeza respecto de qué era nacional. Bueno, esa certeza ya no existe. Y por último, parece que vaya a llegar en los 15 minutos, por último está la demanda por inclusión, ¿verdad?, que es un derivado remoto de los derechos humanos, cuya carta fue establecida en la postrimería de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Los derechos humanos que se está traduciendo en la exigencia de que los grupos antes llamados minoría sean considerados en sus propias aspiraciones y no según lo que dicta una supuesta mayoría o una normativa abstracta. Aquí hay por lo menos 3 grandes problemas de gobernabilidad. Uno son los problemas de la segregación, que hoy día se expresan de manera principalmente espacial. Vamos a tener 200 o más megalópolis más o menos en 10 años más, y esas megalópolis que albergan a 20 o más millones de personas, ¿verdad?, tendrán que afrontar este problema de la segregación espacial de una manera nueva que nuestras generaciones ya no supieron resolver. Un segundo tema mayor, ¿verdad?, es todo el mundo del sexismo, que partió con la demanda de igualdad femenina, pero que se extiende luego a los problemas de la llamada identidad de género, que implican adecuaciones gigantescas, como ya lo están viviendo las universidades, por ejemplo, a la organización de instituciones y de empresas. Y luego, por último, la demanda identitaria, ¿verdad?, que procede de los grupos marginados o segregados, así como de los colonizados o transculturizados,
que va desde los pueblos originarios hasta las religiones. Todos esos grupos reclaman un lugar propio en el mundo, un lugar que antes se les negaba. Así que nos encaminamos a una época en que las instituciones y las empresas y los gobiernos van a tener que adaptar a estos nuevos valores, a ponerlos en práctica e incluso a defenderlos, ¿no? Lo más importante de estos temas no es que existan, sino que nos van a obligar a tomar posición, ¿no? No es que los podamos mirar como objetos meramente científicos. Vamos a tener que tener definiciones, nos vamos a tener que tener una opinión sobre qué significa inventar a un niño, ya no en una probeta, sino en un laboratorio de computación. Vamos a tener que tener una opinión, como ya la tenemos, sobre el cambio climático, el uso del plástico, en fin, pero también sobre la inmigración, sobre la segregación en las ciudades, en fin. Bueno, entre los pioneros se puede contar ya a esos 181 altos ejecutivos que se declararon en contra de la definición clásica, digamos, de Friedman, ¿verdad?, de que el objetivo de las empresas es aumentar el valor de los accionistas. Para esos ejecutivos lo primario es la función social de la empresa, su pertenencia a un sistema vivo del que solo puede beneficiarse si aporta a su bien. Si podríamos decir que la demanda por transparencia ya había acabado con la empresa privada, ahora tendremos que decir que entra en un eclipse la empresa como un depósito de acumulación de fortuna, como la conocíamos. Y de aquí nace algo que podríamos llamar postcapitalismo o capitalismo ético, prefieren algunos, o un capitalismo moralista, como lo llama el profesor español Miguel Ángel Quintana, observando que las empresas hoy día empiezan a exigir a su personal las mismas conductas que les son comunes, incluso en su vida privada, lo cual nos lleva a preguntarnos, y esto también tiene un impacto en la política, digamos, ¿no?, muy importante, si a lo mejor no se habrá acabado para siempre la vida privada. Muchas gracias.